dos virreinatos nuevos. Uno, el nuevo Reino de Granada, que es el actual territorio de Colombia, Ecuador y Venezuela, y un nuevo virreinato en el sur, que es la actual República de Argentina con Uruguay, que se llama, y una parte de Bolivia. Y esto fue muy discutido en ese momento porque la parte más importante de América era Potosí, en el sur de Bolivia, en la Bolivia actual. Y entonces al virreinato del Perú le quitan esa parte y se la anexan al virreinato de La Plata. Entonces ahí hay un primer gran cambio. El virreinato de la Nueva Granada se funda en 1719, no tiene una duración muy larga ese primer periodo. Solo a partir de 1739 el nuevo Reino de Granada se convierte en un virreinato, digamos. Este era entonces el virreinato del nuevo Reino de Granada. Estas eran las distintas provincias. Antioquia está por aquí, era una provincia aislada. Recordemos que Antioquia viene a salir al mar muy tarde, solo a partir de 1905, y estos eran los distintos, la gobernación de Cartagena, la de Santa Marta, la de Cundinamarca, que abarcaba buena parte de los llanos, y lo más importante de todo, que era la provincia del Cauca. El Cauca fue muy importante. Este era otro mapa, pues, de esa época. Otro factor importante para tener en cuenta es la expulsión de los jesuitas por los Borbones en 1767. Los jesuitas ejercían una influencia muy grande en América. En la Nueva Granada tenía todos los llanos prácticamente del Orinoco dependían de grandes haciendas jesuíticas. En Antioquia fueron muy importantes, sobre todo en la parte del occidente. En Santa Fe de Antioquia fundaron el primer colegio y dijéramos la primera universidad que hubo en este territorio de Antioquia. Tenían unas grandes haciendas hacia Anzá, hacia México, y esa expulsión va a generar un gran vacío, dijéramos, en el factor educativo, en el factor organizacional, y sobre todo esos jesuitas expulsados. Esta es parte, pues, de las misiones jesuíticas, donde tuvieron una gran influencia en el sur de Bolivia, en prácticamente todo Paraguay y en el norte de Argentina. Era una forma distinta de colonización a la que tenían los españoles. Y luego estos jesuitas expulsados, que se van a tener que refugiar en Inglaterra, porque incluso llegan a suprimir la orden jesuítica. El rey de España logra que se suspenda la orden jesuítica. Ellos se tienen que refugiar en Inglaterra, en Holanda, etc. Y empiezan a escribir textos en donde revelan como el malestar que hay en América ante el mal gobierno en que están sometidos y la corrupción a que están sometidos por las autoridades españolas. Entonces, esos escritos que van a hacer esos jesuitas expulsados van a ejercer una gran influencia en los primeros, dijéramos, inspiradores de la Revolución Americana, sobre todo Francisco Miranda. Francisco Miranda se va a inspirar en buena parte de todo su pensamiento político en jesuitas expulsados que vivían en Inglaterra, a donde él vivía. Lo otro que es muy importante son las expediciones científicas. Los Borbones desatan una serie de investigaciones científicas en todo el territorio americano. ¿Qué pasaba? América era, hasta el siglo XVIII, solo suministraba minerales, prácticamente oro y plata, y por cantidades inmensas. Sobre todo el Cerro del Potosí salió toda la plata, toda la revolución industrial y todo el oro que circuló por Europa era de este territorio. Pero en el siglo XVIII, ya con inicios de la revolución industrial, el mundo necesitaba materias primas y España pone su vista ya no solamente sobre el subsuelo, sino sobre la naturaleza americana.
y hay una serie de expediciones científicas que abarcan todo el territorio americano. Nosotros creemos que solo fue la expedición de Mutis. Esa fue una de muchas de las que hubo. La primera que llegó es la de Charles de la Condamine. Este era un científico francés, viene en 1735 al Ecuador. Había una gran discusión en el mundo en ese momento, y una gran discusión entre ingleses y franceses de cómo era la forma del mundo. Cómo era entonces los ingleses, basados en las teorías de la gravedad de Newton, decían que el mundo era achatado en los polos. Por el contrario, una familia francesa, que eran los cartógrafos del rey de Francia, una familia de apellido Cassini, sostenían que el mundo tenía la forma como de un melón, que era alargado hacia los polos. Para dilucidar esa discusión, la Academia Francesa decide enviar 2 expediciones para medir cuánto medía un grado de latitud en el Ecuador y en el hemisferio norte, en el círculo polar ártico. La que viene a América, que los españoles nunca dejaron hasta este momento venir extranjeros a América. Solo este es el primero, que es Charles de la Condamine, un discípulo de Voltaire, un joven matemático, que es el que va a venir a medir el grado de latitud en el Ecuador. Luego vienen todas las expediciones científicas que va a inspirar ese primer rey que vimos, que fue Carlos III. ¿Qué pasaba? Que España sabía que había una gran riqueza botánica en América, pero no la sabíamos explotar, no teníamos el más mínimo conocimiento. Entonces se crea un jardín botánico en Madrid, dirigido por este señor que se llamaba Casimiro Gómez Ortega. Él va a ser el director de todas esas expediciones científicas que se hicieron para América, sobre todo inspiradas en un personaje de la ciencia fundamental, que es Carlos Linneo, un sueco que es el primer hombre que hace una taxonomía, hace un método para clasificar todas las especies vegetales bajo una misma estructura. ¿Qué es esta? Linneo logra descubrir, además se llama muy bonito, la llave del sistema sexual o las nupcias de las plantas, porque él clasifica todas las plantas del mundo en 24 categorías. Esas 24 categorías son de acuerdo a la forma como se reproducen las plantas. Entonces, esta forma universal de clasificación de las plantas es la que va a dar como soporte científico a las expediciones científicas que van a empezar a llegar a América. Y todo dependía del Jardín Botánico de Madrid. Ese jardín botánico va a tener una importancia inmensa. Es muy bonito porque es estructurado alrededor de las 24 órdenes de Linneo. Por eso el jardín botánico está dividido en 24 partes, cada una de ellas que obedece a una de las categorías de Linneo. Y al lado, los que conozcan Madrid saben que aquí al lado hay un gran edificio en donde está el Museo del Prado. Realmente el museo no fue, ese edificio no fue construido para museo, sino que era el gran gabinete de ciencias naturales, a donde llegaban todas las muestras de minerales, de vegetales, de animales, de todas las colonias americanas, para ser analizadas allí. Solo después se convirtió en museo. Entonces, a partir de este jardín botánico empiezan a venir a América distintas expediciones botánicas. La primera es muy bonita, es un discípulo de Linneo que se llamaba Loefling. Él llega a Venezuela, pero desgraciadamente contrae malaria muy rápido y muere en 1756. Las primeras importantes son estas, la de Hipólito Ruiz y Pavón en Perú. Estos señores recorrieron prácticamente todo el territorio desde Guayaquil hasta el sur de Chile, clasificando. Esta era la nuestra, la expedición botánica nuestra fue distinta a las otras, dirigida por José Celestino Mutis. Este señor intentó durante 20 años hacer esa expedición, durante 20 años el gobierno español se la prohibió. Solo cuando llega un arzobispo ilustrado lo apoya, y a diferencia de las otras expediciones, esta fue muy estática.
prácticamente la expedición botánica en el Nuevo Reino de Granada no se movía, estuvo en Mariquita, en la mesa de Juan Díaz y en Santa Fe de Bogotá. ¿Por qué no necesitaban moverse? Porque estando en Mariquita, se asientan en Mariquita por dos razones. Una, porque está en el piedemonte de la cordillera central. Es decir, que los herbolarios, las personas que iban a recoger las plantas, prácticamente en 2 días de camino podían recorrer todos los pisos térmicos de la tierra, porque Mariquita está en el piedemonte, está a unos 600 metros sobre el nivel del mar, pero en 2 días de camino uno puede estar en las nieves perpetuas del Nevado del Ruiz. Es decir, que en solo 2 días de camino podían recorrer y recoger todo lo que había en esos pisos térmicos. Además tenían la selva del Magdalena Medio al frente, que era una fuente de riqueza vegetal inmensa. Y la otra cosa es que estaba muy cerca de las minas de Santana, Mutis era también minero, y la corona española estaba muy interesada en poner a funcionar la minería de beta, no la minería de aluvión, que ahora vamos a ver eso. Entonces esa es la otra. Esta fue otra gran expedición, que fue la de Alejandro Malaspina. Este señor recorrió, era un italiano que navegaba bajo la bandera española y recorrió todo el Océano Pacífico buscando una salida por el estrecho de Bering. Otro que fueron importantísimos fueron Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland, dos naturalistas, uno alemán y el otro francés, que van a ser los que van a, de alguna manera, a llevar todas las noticias de América a la Academia Europea. Este es Humboldt clasificando plantas, y este es un personaje. A ver, y hay una cosa que es muy irónica, antes de seguir adelante, hay una cosa que es muy irónica, y es que ningún imperio como el español invirtió tanto dinero en expediciones científicas, y ningún imperio desaprovechó tanto toda esa información como España. España hubiera podido ser la gran potencia científica del mundo. Sin embargo, por esas vicisitudes del imperio español, España no supo usar toda esa información maravillosa que se generaba desde América. Todas las expediciones se frustraron. La de Ruiz y Pavón prácticamente desapareció, la de C.C. y Mociño, que es la de México, terminó en bibliotecas inglesas, holandesas, hoy norteamericanas. El señor Malaspina terminó en la cárcel, y toda la información que habían recogido durante 8 años desapareció. Cosa que no hicieron los ingleses, por ejemplo, con James Cook, que toda la ciencia contemporánea en la botánica y etcétera se basa en los descubrimientos de Cook en Oceanía, o del señor de Bougainville, de los franceses, pero España desaprovechó toda esa información, a tal punto, por ejemplo,